Gracias. Gracias, bienvenidos a todos. Siempre es un gusto compartir de la palabra, de la enseñanza. Es algo que siempre me gusta y más que todo cuando tratan temas que hablan desde la perspectiva de la escritura, del análisis, de los contextos en sí de la literatura. Ahora vamos a tratar un tema muy interesante, esperamos que el tiempo nos dé para poderlo terminar, que es la Biblia y sus narrativas violentas. Ustedes todo este periodo han estado mirando las diferentes facetas de la Biblia, desde la literatura, desde sus escritos, que vienen los temas. Entonces, más o menos ya les han introducido en cómo la Biblia puede ser interpretada, no desde la manera teológica que nosotros buscamos exegéticamente, qué sé yo, la fuente, los autores. Nosotros ahora vamos a hablar desde las narrativas, desde la escritura. Eso es lo que vamos a tratar. Entonces, para empezar, primero quiero explicar un poquito a qué se refieren las narrativas, porque nuestro tema son las narrativas violentas. Que nos puedan también escuchar los hermanos también bienvenidos que están en línea y estarán escribiendo sus preguntas al chat para que aquí también me ayuden y yo les seguiré respondiendo. Entonces, vamos a ir a empezar con lo que es la narrativa. La narrativa es un género literario. Eso es fácil porque todos hemos estudiado en el colegio, en cualquier sitio que hayamos estado en la universidad, siempre desde las perspectivas de lectura de los textos literarios, vemos la narrativa, ¿no? La narrativa es un género literario que va conjunto con los géneros épicos, géneros dramáticos, y hay un género que es narrativo. Entonces, este género literario generalmente siempre está escrito en prosa, ¿sí? La diferencia del prosa en verso es que el verso tiene parámetros delimitados de espacios, de números, de concordancias, de estilos, ¿no? Va enfocado como es la poesía y algunos otros géneros como cuando hacemos los refranes, cosas puntuales. Pero en cambio en prosa se va desarrollando como un texto libre, como es la novela, los cuentos, las fábulas que se va escribiendo, ¿no? Entonces, y básicamente la narrativa lo que nos ayuda es a contar historias, a contar sucesos, ¿no? Algo, vivencias que hemos hecho. Entonces, todo eso se transforma en el momento que nosotros hablamos, ya se transforma en una narrativa. Las narrativas, lógicamente, pueden ser reales o pueden ser ficticias, ¿no? Es todo lo que nosotros tenemos aquí. Yo les voy a pasar a Micaela al WhatsApp para que les puedan pasar al chat las diapositivas, ¿no? Entonces, si no tienen tiempo de copiar, porque lo importante es que entiendan, van a tener sus diapositivas en sus mensajes. Entonces, las narrativas pueden ser reales, pueden ser ficticias y pueden ser transmitidas de manera escrita o oralmente. En los tiempos antiguos, a veces las narrativas se transmitían solo de forma oral, de persona a persona. Ahora es más común escrito, pero a veces también cuando tenemos que contar una historia, lo que me pasó, qué está pasando, y cuento oralmente, ya es parte de una narrativa, ¿no? Por su esencia. Entonces, en estas narrativas de ley, nosotros tenemos secuencias de hechos, secuencias de acciones, en todos los textos que nosotros vamos a realizar. Y esto se va a realizar en un determinado tiempo y espacio, ¿no? Donde se van a mover en ese tiempo y espacio. ¿Qué es lo principal que se va a mover ahí? Personajes. Porque no hay una historia si no hay un personaje. No hay una historia si no hay una trama. No hay una historia si no hay
esa esencia, ese mensaje que uno quiere contar. Entonces, para que una narrativa se lleve a cabo, para que nosotros entendamos que una narrativa se lleve a cabo, tiene que haber una secuencia entre una y otra acción. Entonces, por eso podemos ver que en la Biblia es interesante porque hay muchos textos de la Biblia que tienen narrativas. Y verán que tienen narrativas a pesar de que los tiempos donde se escribieron, los autores, los varios autores que escriben, no se conversaban para decir tú sigues la secuencia de esto, sino que la trama en sí, lo que tenía que contarse, los sucesos, los hechos, en el orden que se da en los eventos que se da, lógicamente termina teniendo esa concordancia, esa secuencia, ¿no? Y también dentro de la narrativa, porque ellos, lo que ellos querían es que se comprenda ese significado total de la historia que querían contar. Entonces, se termina pasando en un momento determinado su tradición oral de contar las historias en contar en escribirse ya, ¿no? Para escribir el mensaje. Entonces, lo importante de la narrativa es que el receptor entiende ese mensaje. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con la narrativa. Ahora vamos a ver nosotros los elementos de la narrativa, como ya les había adelantado un poquito. Primero, el primer elemento importante es el narrador, porque tiene que haber una persona quien cuente la historia, ¿no? Es la persona quien cuente y quien escribe la historia. No necesariamente tiene que ser la historia de la persona que va a narrar. Puede ser, puede estar contando a otra persona porque estuvo en el evento, porque estuvo en el hecho, no porque es mi historia. También puedo contar desde primera persona, desde mi hecho, pero un narrador puede ser también la persona que va a contar otra historia, otro evento, ¿no? Entonces, puede ser estar dentro de la historia o ser la voz de los personajes que van a actuar o que están inmersos en ese contexto, en esa historia, ¿no? El momento en que nosotros ya contamos algo ya se convierte en una historia, ¿no? A veces dicen, se convierte en un suceso desde la información de la noticia, sí, pero la noticia en sí termina siendo una historia real a la final, solo que un poquito más corta, ¿ya? Entonces, en la narrativa también tenemos los personajes. Dentro de los personajes pueden ser representados por animales también, por cosas también, no específicamente solo por personas, ¿no? Porque hay varias situaciones donde actúa. En la Biblia, por ejemplo, ¿qué animal, a qué animal recuerdan que se haya introducido en la Biblia para que sea parte de una historia? La serpiente, por ejemplo. No. El león se le simboliza en muchas cosas, la paloma, el burrito, entonces se toma, o sea, no necesariamente porque sea un animal, no quiere decir que está o no sea parte de esos personajes. Además que los personajes también pueden ser como la historia reales o ficticios, y dentro de los personajes nosotros tenemos que tener en cuenta que en un contexto hay personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales son los que están involucrados en la esencia de la acción, pero siempre debe haber un personaje secundario que va a ayudar en algunas pautas para que se lleve a cabo. Entonces, generalmente siempre hay personajes principales y secundarios. No por eso son menos importantes, porque a veces hay personajes secundarios que terminan siendo la clave y la esencia de la trama de lo que está sucediendo en la historia, ¿no? Entonces, los personajes van a ser vistos desde una manera física cuando se le presenta al narrador y también desde las maneras psíquicas, psicológicas, de personalidad, emocionales. No necesariamente se tiene que analizarse el personaje desde su contexto solo físico, sino desde cómo va a interactuar. Entonces, otro elemento de la narrativa tiene que ver con las acciones, ¿sí? Las acciones de contar la historia, es decir, la trama, ¿no? La trama que le pusimos, que es la manera de organizar los hechos. Entonces, va a contar la trama que ocurre en escenas y episodios, esas son las acciones que le convierte en trama, ¿no? Y la organizamos en un punto básico: inicio,
el nudo, el meollo, lo extracto, y va a haber un final, un desenlace, porque tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. Entonces, ahí nos damos cuenta que viene una narrativa. Hay un inicio, hay un proceso que se continúa para llegar al punto álgido de la historia y luego termina en el desenlace. Bueno o malo, eso ya depende de qué sucedió en la historia o cuál es el mensaje que nos quieren dar. A veces con este tema, no siempre en la violencia hay el final feliz, ¿no? Y todo el mundo nos quedamos pensando, pero cuando pensamos en este tipo de textos, es más amplio el mensaje que nos quiso enseñar o que quisimos ver o qué aprendimos de esto, porque todo el mundo quedamos como en shock de qué es lo que pasa. O sea, más da hablar las cosas malas que a veces buenas. Y a veces dicen, no, es que todo lo que genera, lo que es malo, podemos interpretar. En algunas cosas es lo que nos llama más la atención para poder discutir, pero es lo que no depende de la historia, el final. No hay finales felices, o sea, no en las historias que va a haber como el cuento que dice el cuento, va a haber finales felices, porque la característica a veces del cuento son sus finales felices y vivieron para siempre. O sea, no es que hubo el punto final y ahí, o sea, claro, cada uno tiene su propia historia feliz donde le pone el punto. Pero si usted quiso ya ponerle una coma y continuar, entonces ya, pues ya sigue su historia sin tener su punto final. Entonces, la felicidad depende de la perspectiva de cada persona. Son perspectivas. Entonces, eso hay que tener en claro con esto que va a pasar con los desenlaces. El tiempo y el espacio que tienen las narrativas también nos va a situar en las épocas, en los contextos, para entender también. Porque a veces traer cosas desde la Biblia, por ejemplo, que son bien antiguas, analizarlas acá desde nuestro contexto también es para algunas personas muy complicado o no entendibles, ¿no? Ahora que tenemos ya varios movimientos que se defiende, por ejemplo, que defendemos la violencia de género, que dicen en la Biblia no existe no existía esa defensa, no, y muchas cosas, entonces, que desde la crítica, ¿no? Entonces, pero es importante situarnos en el espacio, porque ahora es menos concebible para nosotros que pase algo similar en estos tiempos donde todos tenemos ya más derechos, donde sabemos reglas, donde es complicado, pero eso nos ayuda a situarnos para nosotros poder realizar, porque es importante realizar los tiempos para realizar las escenas que vamos viendo. ¿Ok? Entonces vamos a ver ya con estos elementos hasta aquí. Esto es algo sencillo para que conozcamos todo, cómo se introduce. No toda, como ustedes vieron en alguna clase que les dieron, creo, la Biblia y la literatura, no todas lo que contiene Biblia son narrativas, ¿no? Tiene muchos géneros, pero hay algunos que tienen que ver con las narrativas violentas que las utiliza el autor con una intencionalidad. Ok, entonces vamos a ver las narrativas en la Biblia, ¿ya? La narrativa en la Biblia, como está explicado ahí, juega un papel fundamental, ¿no? Fundamental porque estos libros nos van a enseñar, o sea, esta forma de escritura, esta forma de mensaje nos va a dar una idea de cuál es, hacia dónde quería llegar el autor, cuando nosotros vemos desde el autor divino, y, y, y no que era necesario esconder los textos que no nos gustan, porque estos textos tienen una intencionalidad. Y al ser la Biblia un libro que tiene una colección de libros, que abarca varias historias, que abarca un mensaje inicial, un mensaje que se va desarrollando en el tiempo, es hubiera sido muy, no sé, raro que nos escondan algún tipo de historias que no nos gustan desde la perspectiva de la sensibilidad, de los sentimientos, como personas, ¿no? Entonces,
Estos libros en la Biblia, vemos que el Antiguo Testamento contiene muchas narrativas, ¿no? Y relatan eventos y experiencias de varios personajes, como podemos ver Adán, Eva, ahí entra una narrativa, sobre todo en el Génesis hay una serie de narrativas muy interesantes, como que se empieza narrando la historia la historia de Noé, Abraham. Los textos que son utilizados como narrativas, como que se nos hace más fácil explicarles a los niños, ¿no? Que utilizamos en la escuela dominical. Es que hay la historia de José, hay la historia de Adán y Eva, de Noé del diluvio, de la Torre de Babel, de David y así, que cuando nos salimos y a otros géneros es un poquito más complicado para llevar a cabo. Ok, entonces vamos a ver las narrativas ahora a nuestro tema, las narrativas violentas. ¿Qué papel van a cumplir en la Biblia? ¿Por qué se introducen o por qué existen o cuáles son los objetivos de las narrativas violentas en la Biblia? ¿No? Una son, bueno, esto se realiza desde un análisis, no es que existe así, pueden haber más objetivos, pero yo he tratado de ponerlos, como que dice, los más importantes desde los autores que analizan y decir por qué pueden existir, por qué existen estas narrativas violentas y qué objetivos cumplen dentro de la Biblia. Una nos dice para lecciones morales y éticas, ¿no? Desde la perspectiva dice que se transmiten a menudo estas historias, ¿no? Nos están ilustrando consecuencias de la maldad, dice, y de la desobediencia de Dios, y se presentan como advertencias sobre comportamientos negativos. Si nosotros hablamos de la desobediencia, hablamos de la maldad del hombre y nuestros comportamientos, eso trae algo negativo, genera violencia, genera mal. Entonces, ahí es donde yo decía que en la trama no hay un final feliz. Siempre va a tener un desenlace o un enfoque negativo en la historia para la persona o para el pueblo o para para la situación que se cometió. ¿Ustedes recuerdan alguna historia con un final que no les gustó, un final no bueno, que alguna vez han dicho, ¿por qué pasó esto? Cuando Caín le mata a la abeja. Ok, es como, ¿por qué no? Uno no entiende matar a un hermano, porque parecía algo tan sencillo. Entonces, y eso trajo un desenlace después negativo para alguien. O sea, sí, no, el hecho de la matanza. Porque muerte ya es violencia, ¿no? El tomar la vida de otra persona ya es un acto de violencia. Entonces, ya, entonces ahí dice que nos dio una lección moral y ética, o sea, para aprender. De ahí, ¿qué aprenderíamos, por ejemplo, así rápidamente de esa historia del Caín y Abel? ¿Qué nos queda a nosotros de esa lección que nos quiso enseñar Dios? La envidia es un pecado, porque el Caín le envidió a Abel porque Dios le prefirió. Entonces es un pecado de los capitales esto de la envidia. Hay muchas cosas que se van involucrando ahí negativamente. Celos, envidia y termina en muerte. Mira, empieza por una serie de sentimientos que se va incrementando, acumulando en nuestro interior y que termina después en un desenlace fatal, ¿no? Porque es un desenlace fatal para sus padres, para la familia y para lo que le pasó a él mismo, porque no es que Dios le premió. La vida que él tuvo que llevar fue dura. Y después a veces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando eso? Y olvida el momento que capaz Dios nos dijo, ahora paga consecuencia de tu acto. Y nosotros no. Sí, Dios va a perdonarnos, pero las consecuencias van a seguir. Como dice ahí, sirve mucho para reafirmar la autoridad de Dios. Eso es otro punto. La autoridad de Dios se va a
a reafirmar porque estos actos de violencia que dicen que son atribuidos a Dios, entonces a nosotros nos sirve para saber que Dios puede castigar como en el Antiguo Testamento, o sea, de Dios venía el bien y el mal, porque no porque Dios sea malo, pero de una forma a veces nosotros nos enojamos con nuestros padres cuando nos reprenden o nos castigan, pero no quiere decir que el hecho de que nos castigan sean malos, porque no nos castigaron sin una razón. Ahora, hay padres que si me castigan sin una razón, me pegan sin una razón, me ofenden sin una razón, puede decir, ¿qué pasa, no? Pero Dios nunca castigó por castigar a su pueblo. Siempre hubo una razón donde Él puso una advertencia y ya venía poquito a poquito diciéndoles. O sea, no es que cogió y por eso dice, hay un texto que decía que la ira de Dios es muy lenta, o sea, lento para la ira, ¿no? Y grande en su amor. Entonces yo digo, ay, qué paciencia a veces, porque la humanidad somos complejos. Entonces, Es que Él siempre da oportunidades para que haya un cambio antes de que pase algo. claro, eso siempre nosotros tenemos que tener en cuenta de saber cuándo Él nos está tomando advertencia. Y ahora para nosotros en nuestros tiempos es muy fácil con el Espíritu Santo. Lo que pasa que nosotros a veces no escuchamos ese hablar y queremos tomar decisiones por nosotros mismos. Y a veces el Espíritu Santo no solo actúa en nosotros, actúa por medio de las personas. Nos están hablando nuestros amigos, nuestros padres, nos habla, pero nosotros no hacemos caso, ¿no? Entonces, el reafirmar la autoridad divina, esto puede inspirar, dice, temor y reverencia hacia lo divino. Sí, porque nosotros sabemos qué puede ocasionar lo bueno y qué puede ocasionar lo malo para nosotros tener. Ahora, las narrativas violentas también cumplen un objetivo de la justificación de conflictos históricos, algo que muchos critican, ¿no? Pero que existen porque hasta ahora existen las guerras y hasta ahora vemos los conflictos históricos. O sea, todavía no entendemos qué pasa con Israel y Palestina. O sea, no podemos entender. Es algo de hace años, de miles de años atrás, que seguimos ahorita todavía. Y eso tiene una violencia terrible. Muertos por aquí, muertos por acá, las consecuencias no sabemos todavía hasta dónde nos lleva, que tal vez no solo es dentro de su contexto, sino nos llega a nosotros también en nuestros contextos, porque tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con muchas facetas. Entonces, algunas narrativas violentas de la Biblia se relacionaban con estos conflictos de guerras, así lo digan que es guerras santas, pero tenía que ver con esto en la antiguo Israel, ¿no? Y estas narrativas se justificaban para la expansión territorial que tenía que tener y que hasta ahora mismo se vive con la expansión territorial que quiere tener, por ejemplo, Israel, o que quieren tener los palestinos, o que quieran tener cualquiera, los rusos, en nuestra época que nos robaban por aquí, que Colombia, que Perú, a Chile, que Bolivia, que no tenían mar y muchas cosas. Entonces, cuando nos cuentan en los libros de historia todas estas guerras, es normal, pero cuando nos cuenta la Biblia este tipo de historias, en cambio, como viene desde lo divino, viene desde lo que no debemos hacer, entonces nos asustamos. Pero uno de los objetivos es la justificación de los conflictos históricos. Vamos a ver otros. Y otro objetivo de esta narrativa violenta en la Biblia es la reflexión sobre la condición humana, ¿no? Algo que tiene relación con lo que hablábamos en el primer ejemplo, ¿sí? Entonces, eso también nos hace pensar y reflexionar sobre nuestra condición como humanos, ¿no? Dentro del libre albedrío, para nosotros saber lo bueno, lo malo, el bien y el mal, ¿no? Entonces, realmente cuando estamos narrando esto,
la Biblia nos presenta, dice una versión realista de la imperfección humana, ¿no? Y la necesidad de redención, la necesidad de saber que tenemos un Dios que nos puede redimir de esto, pero la imperfección humana siempre ha estado, no ha cambiado con el avance tecnológico, con el pasar de años, no ha cambiado y hasta ahora vemos, ¿no? Imperfección humana desde el poder, imperfección humana desde lo afectivo, desde lo económico, hasta desde las relaciones, que es muy complicado, que no debería haber, ¿no? Ok. Otro objetivo para poner las narrativas violentas dentro de la Biblia son los simbolismos y alegorías. Sí pueden ver los que están acá. Ya, si no, si no, nos pasamos para allá. Ok. Entonces, algunas narrativas se van a expresar simbólicamente para nosotros poder llegar a la esencia del mensaje y de la historia, ¿no? Por ejemplo, justicias, injusticias, oscuridad, luz, fuego, tormentas, que son simbolismos que se utiliza en la Biblia para, por ejemplo, explicar estas narrativas. Hay muchas cosas que explica ahí, ¿no? El diluvio, que es un exceso de agua, de tormenta, por ejemplo, aquí no se nos hace raro hablar de diluvio porque no hemos vivido, solo desde el cuento, pero cuando nos cae una lluvia que nos bota las casas, que vemos cómo destruye, o sea, fue una lluvia fuerte, pero nunca hemos hablado a esa dimensión de un diluvio, ¿no? Pero nosotros vemos, por ejemplo, cosas que todavía no hemos experimentado en estos tiempos, plasmados ahí como simbolismos y que no queremos que nos pase. Sabemos lo que significa el diluvio y cuando vemos después de una lluvia fuerte el arco iris y todo, dicen, gracias, todavía seguimos. Sí, no. Entonces, esos simbolismos y alegorías que presentan para las narrativas violentas, eso es muy importante. Otro objetivo es el contexto histórico-cultural en relación para mirar el contexto y época donde se escribieron, porque no todos los contextos fueron pacíficos, no todos los tiempos fueron buenos. Por ejemplo, Israel tuvo tiempos de opresión, de esclavitud. Por ejemplo, un tiempo feo para Israel fue ¿qué puede ser? Que no les habló, el tiempo de silencio de Dios, cuando eran esclavos en Egipto. Son tiempos duros que enmarcan en un contexto y en una historia y que dentro de eso también, desde esos eventos, también nos facilita una comprensión de la historia. Entonces, todos estos objetivos los podemos encontrar para explicar las narrativas violentas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de estos objetivos? ¿Algún comentario? Entonces, vamos a pasar ahora a algo diferente que tiene que ver con la terminología de la violencia para que podamos entender. Ya hemos visto la narrativa, ¿sí? La narrativa y hemos visto las formas, los objetivos para nosotros, para utilizar estas narrativas violentas dentro de la Biblia, con por qué se utilizan estas narrativas dentro de la Biblia. Y vamos a ver ya el término de violencia, porque tenemos que entender. Entonces, aquí viene, bueno, nosotros no somos especialistas en los idiomas, en el hebreo, en el griego, pero los autores nos ayudan explicando los verbos que utilizaban en la manera original para describir las palabras o la violencia en determinados contextos. Entonces yo les he hecho así un poquito más resumido para que podamos entender. Hay un verbo en hebreo que se llama el anab, que significa, la traducción nos ayuda el autor, dice estar enfadado o enfadarse.
Entonces, aquí nos dice que este verbo se ha aplicado en el Antiguo Testamento por 14 ocasiones, ¿no? Y esta raíz se ha utilizado en 278 usos referidos a Yahvé en 183 casos, donde Dios manifiesta su ira, su enfado, su enojo sobre personas y cosas. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, bueno, aquí nos dice, y Dios se enojó, Dios se enfadó, Dios se molestó, son nuestras traducciones, pero cuando leemos desde el texto y él utiliza este verbo, podemos ver que Dios estaba enojado, estaba enfadado. Entonces dice, esta es una forma de la violencia, porque no todas las terminologías de violencia son las mismas. Es diferente estar enojado, estar enfadado a otros de irritación, por ejemplo, para Dios. Es diferente los términos de traducciones o de hechos o de actos dentro de Biblia, dentro de las traducciones. Aquí, en este verbo, en esto, Dios dice que está enfadado sobre algo. ¿Cuándo ustedes le recuerdan haberle utilizado este término o verle que Dios estaba enfadado sobre algo? Cuando hicieron esos dioses Sí, en el Dios se becerro. enfadó mucho. Ahí dice Dios se enfadó, Dios enojó, Claro, ¿no? Provocó el enojo de Dios. Sí, entonces ahí yo me imagino, porque yo no soy experta en lenguas, ahí tenemos que llamarle a Yatencia la santita, cualquiera de ellos, y para que nos confirmen si debe haber utilizado, pero según la traducción nosotros deducimos que utilizó el verbo estar enojado, ¿no? Porque pero fue una situación, dice, visible sobre las personas, y eso fue visible porque dijo, ¿cómo pueden hacer eso? Se enfadó, pero él se enfadó Moisés. ¿Y cuándo se enfadó Dios? Porque ahí estamos, dicen, sí, se enfadó, pero se enfadó Moisés. No quería, Pero ¿cuándo es visible un enfado de Dios? porque no quería manifestarse ante todo Israel. Y él decía que no dinero, que no puede, que cómo que me van a oír. Sí, pero Dios visiblemente. Ah, Cuando le estaba, cuando estaba en el monte le decía que vaya y les hable y que él le va a apoyar, él le va a decir, él le va a guiar, y le decía, no, es que cómo no le van a oír. por ejemplo, yo, sí tienes razón, por ejemplo, yo cuando Cuando Jesús entró a la iglesia y yo que todo ya, sí, muestra su ira, su cólera, sí puedes, a eso tendríamos que ver, ¿no? Aplicado pero aquí nos está narrando desde el Antiguo Testamento, entonces no sé si es que ese verbo en el Antiguo podría utilizar, no, esa es otra, porque ese ya creo que sería otro tipo de acción, pero yo me acuerdo, no sé, por ejemplo, yo creo que sí, ahí se enoja. Yo creo que ahí va otro término, un poco más, pero En vamos a Sodoma y analizar Gomorra también. En Sodoma y Gomorra, cuando cayó fuego del cielo. fuego del cielo. Yo cuando veo que Dios se irritó, o sea, en ese sentido de estar enfadado y que no entendí es cuando, ¿quién fue que dijo? Aarón, no, o Aarón que va a sacar agua de la roca. Moisés, voy a sacar agua de la roca, pero él no era, o sea, no era él quien sacaba el agua de la roca. Era Dios el que proveía el agua. Entonces, dice la Biblia que muestra ese enfado visible y dice, ya, no van a entrar a la Tierra Santa. Yo digo, pero por una cosita tan sencilla, según uno, para mí, hasta ahora yo no entiendo una cosita tan, después digo, no, porque nosotros Es que también no decimos, obedeció. nosotros Lo podemos, hizo por no su somos propio nosotros. Entonces, voluntad, una significación tan alta, pero entonces ahí es donde digo, creo que sí, Dios pudo enfadarse conmigo. O sea, hacemos relación al contexto actual, ¿no? Pero bueno, entonces en ese sentido se utiliza ese término. El otro término que se utiliza aquí, se ha borrado, es ver, sí. No, ver. Aquí. A lo que se estaba escribiendo esto es ver. Es que a veces no teníamos. Sí, es que se ha borrado, pero no es B, es BR.
Ya. No, ese término significa pasar e irritarse. O sea, pasarse, irritarse. Este dice que este sustantivo, BRH, le ponen también aquí está, BRH, es utilizado en el Antiguo Testamento por 34 ocasiones, en 10 de ellas en referencia al hombre y en 24 restantes habla de Dios, diciendo que Dios puede irritarse, en el sentido de irritación, muy diferente a tener cólera o a estar enfadado. Aunque para nosotros en el español irritarse, enfadarse, todos son sinónimos. Pero en los textos allá no, siempre tienen otra connotación. Por ejemplo, para nosotros amor es amor. Pero hay diferentes connotaciones en el hebreo que hablan del amor ágape, del amor filial, del amor. Entonces, para nosotros sigue siendo amor, porque no tenemos otras, y decimos, y le subdividimos en categorías que el amor de padre, pero para nosotros amor es amor. Entonces, pero ellos no le utilizan, ellos utilizan palabras específicas, son como los chinos, ¿no? Utilizan el texto, la palabra específica para cada cosa. ¿Sí? Entonces, es esto. El otro término que es nakán, en cambio ese significa vengar, o niken, que significa vengarse. Ese término dice que se aplica en 34 ocasiones y en Dios se aplicó en 15 casos, en el sentido de, generalmente dice que se aplica a Dios en el 80% de los casos, a un total de 44. Generalmente es cuando el hombre se habla de la venganza divina, en el 62%, pero Dios también anuncia que revela su venganza en un 38%. O sea, nosotros decimos, Dios me va a vengar. ¿Sí me entienden? O sea, no va a permitir que yo pase eso, sino que Dios me va a vengar. O sea, Dios es mi vengador. Por eso hay un adjetivo que le dice Dios vengador. No en el como mi protector yo le veía así, no, pero es que sí, o sea, o mi defensor, pero él me venga, o sea, yo no necesito hacer nada por mi mano, sino Dios es el que me venga, ¿no? Es en el sentido de eso, cuando dice que utilizamos en el sentido de aplicar el contexto divino, no que Dios dice toma venganza sobre eso, pero sí, cuando Dios anuncia revelar la venganza contra algo, se aplica en un 38%. ¿Te recordamos algún momento en que Dios anuncia una venganza contra algo por medio de sus profetas o algo? Tal vez que le dijo a Noé que haga la barca porque va a haber el diluvio. Y ahí va. Pero ahí no era sentido de venganza. Ahí era sentido de enojo, de enojo, de... Quiso destruir Nínive. No. No, pero bueno, este término para nosotros es muy complicado porque nosotros venganza siempre tenemos por la acción de que algo, hacerle el mal a alguien intencionalmente, ¿no? Con unas intencionalidades, pero de desquitarnos. Entonces, pero bueno. Buenos días. Yo creo que dice que cuando salían a la guerra, Dios vengaba en el Antiguo Testamento. Sí, y eso tenemos relación en los casos, por eso dice en un 80% en que utilizaba o el hombre utilizaba esa figura, pero tomando en cuenta de que Dios era el protector y Dios estaba con ellos en la guerra. Entonces, o sea, sí se utiliza, o sea, sí está bien, pero en el sentido de que Dios está actuando por nosotros, o va a actuar por nosotros, en su justicia, ¿no? Que Dios va a ganar la guerra. Algún momento que puedan estudiar más específicamente. En los Salmos habla mucho de que el Señor... A ver, Micael. Perdón, interrumpo. Hay un versículo que en el hebreo sí utiliza ese niken. Ya. Está en Deuteronomio 32:35. Ya.
Dice Busquemos. así la palabra. Mía es la venganza. Ahí el Señor Ah, está ok. hablando. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparando se apresura. Qué interesante, pero ahí en ese texto, por ejemplo, él está diciendo, yo voy a vengar, mía, yo voy a, Sí, es la venganza. no, o sea, yo voy a actuar en ese sentido. Entonces, cuando él les dice, mía es la venganza, ustedes lo toman como que Dios él tiene que hacer, a pesar de que él lo dice. Pero yo no recuerdo un texto donde Dios mismo utilice su Su poder. como un poder o no sé si ustedes recuerdan como vengador. A eso. La acción. Sí, la acción, a eso. Porque por eso es que ellos pueden decir que él es su vengador, porque él dice, mía es la venganza, ¿no? Él es, y se utiliza. Pero aquí nos dice que también anuncia que revelará, porque aquí que dice que revelará su venganza, entonces no dice que él actúa. Entonces está bien lo que nos dice, por ejemplo, en el texto de Micaela, porque dice, Dios también anuncia que revela su venganza. Revela, anuncia, más no que hacer. O sea que para decir, hizo esto, el otro, así en el sentido de venganza intencionalmente. Porque ni cuando nos quiso destruir a nosotros, a la humanidad, no era venganza. Era ira, era cólera, era a veces hasta arrepentimiento de habernos creado. ¿Sí? Ok, vamos a pasar porque si no, no vamos a terminar. Hannah, una pregunta. Sí. Por ejemplo, en Romanos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, Claro. Mía es la venganza, es lo que justo nos decía el libro de Deuteronomio, ¿no? y este es De en él, Romanos. o sea, él dice, hace referencia y esto. Y el último término que vamos a ver es el amás. Sí, por eso dice anunciado donde él dice. Entonces, ahí tendríamos que leer bien. Entonces, la última que es el término de violencia de jamás, que para nosotros esta palabra lo conocemos, o sea, es familiar. ¿Por qué la conocemos, este término de violencia? No, este es una palabra hebrea y árabe también que designa violencia, ¿no? Hoy es conocida porque un grupo palestino islámico se tomó ese término, pero es un término que denota violencia, que expresa que existe. Entonces, ese es el término, el Hamas, ¿no? Que existe. Es como cuando alguien me decía las terminologías en español que quedaron de los árabes de las conquistas del Imperio Otomano, por ejemplo, en España, el ojalá, ¿no? Que Dios mediante, que Dios lo permita, porque es el alá, el ojalá, que Dios así sea. Cuando nosotros decimos ojalá, no es que posiblemente ojalá sí, Dios así quiera. Dentro de la terminología de ellos, el ojalá, Alá haciendo, Dios, ¿no? Entonces son terminologías que nosotros a veces quedaron de otras lenguas, pero aquí esa terminología en la palabra hebrea que sí existe es conocida porque se ha tomado un grupo que milita en defensa de sus ideales, ¿no? Entonces, ¿qué significa este verbo? Hacer violencia. Ya, ese es diferente, no es un término de violencia como la irritación, como el enfado, como la venganza, en cambio hacen violencia. Entonces dice que en este término de violentar se aplica en 7 ocasiones al hombre y en una sola a Dios, ¿no? Quien destruye con violencia su propio santuario ha violentado como un huerto su cabaña. Dice, ha derruido su santuario, ha hecho olvidar Yahvé en Sión, fiestas y sábados, ha despreciado en ardor su cólera, a rey y a sacerdote en Lamentaciones 2:6. Yahvé ejerce violencia sobre su propio templo en Jerusalén, destruido en el año 587 a manos de los babilonios, circunstancia de aquella lamentación bíblica. Entonces, ahí es en el único escrito, dice de la Biblia, que está escrito este término, el hacer violencia, en ese sentido. Hizo violencia contra su templo, no contra las personas. Entonces, aquí nos está explicando. Este sustantivo
se ha utilizado 59 veces, siempre en referencia como sustantivo a hacer referencia al hombre y nunca a Dios. ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento dice, se puede decir, y se dice que el hombre es violento, pero no cabe decir que Dios sea violento. Entonces, miren las diferencias de violento, y a veces nosotros no entendemos, y hay libros que dice Dios es violento, o Dios es violento. O sea, sí nos atrevemos a veces las personas que desconocemos, que desconocen y todo. No, es que ahí vemos un Dios violento. O sea, sí, porque utilizamos la violencia en los mismos términos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces ya vemos más o menos las definiciones de violencia, ¿no? Entonces pueden haber muchos en muchos casos. Ahora vamos a ver, vamos a hacer porque lo importante de esta narrativa es tener un análisis, o sea, analizarlo desde una perspectiva. Yo voy a analizar los primeros capítulos, los primeros versículos, y después vamos a analizar en grupo los siguientes, porque para que aprendamos a utilizar la narrativa dentro de la aplicación bíblica, ¿no? Aquí existe un autor que nos ayuda con esta narrativa de Amón y Tamar, que es, vamos a todos abrir en segunda de Salmos 13, 1, 22, de Samuel, perdón, 13, 1, 22, en el Antiguo Testamento. Sí, Samuel en el Antiguo, segunda de Samuel. No sé si todos han leído, pero vamos a leer rapidito, solo es, sí. Sí. Hay un autor de este libro que es el Shimon Bar Efran, que ha sido el coordinador por muchos años del Departamento de Literatura de la Universidad Hebrea de Israel. Entonces, él hace este análisis y nos ayuda. Y entonces vamos a irnos con este enfoque que él hace, con esta explicación que nos hace de las narrativas, nosotros ir analizando los textos. Cuando leamos un texto, podemos ir analizando desde estas perspectivas para entenderlo un poco mejor. Entonces, ¿quién quiere leer, por favor, con una voz alta, segunda de Samuel 13, del 1 al 22? La historia de Amón y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle y dijo, Amón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Amón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de él. Entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando a tomar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba.
Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho más, el que no la quiso oír. Sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta afuera de aquí y cierra tras de ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó afuera y cerró la puerta tras de ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego el rey David oyó todo esto y se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. Ya, muy Amén. bien. Entonces, este es un texto de narrativa violenta, ¿sí? Para empezar a desglosar, solo vamos a ver el contexto de lo que es, por qué sería un texto violento, ¿no? Según los académicos que nos explican, por ejemplo, en esa época, si es que dos hermanos podían contraer matrimonio, en la época que nos están narrando ellos, nos dicen que sí podrían contraer el matrimonio que era permitido entre hermanos. Entonces, que no había impedimento para que él pueda casarse como ella, por eso ella lo pidió, ¿no? Que le diga, que le hable al rey y no le haga pasar todo la vergüenza del ultraje, ¿no? Y el resto. Entonces, partiendo desde eso, entonces no es un incesto, no estamos hablando de violencia de incesto, con un familiar y nada, sino estamos hablando de violación sexual. ¿Sí? Entonces ya, desde esa perspectiva, nosotros podemos empezar nuestro análisis de la narrativa. Entonces, vamos a poner mucha atención cómo vamos analizando para que ustedes, los demás textos, vamos a hacer en grupos de 2 personas y podamos ir analizando. Entonces, aquí está el versículo 1, que dice, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. Entonces, como primera, en el versículo 1, la narración empieza presentando a los personajes. Sí. Dice, Absalón, hijo de David. Una hermosa hermana, Tamar. ¿Y quién se enamoró de ella? Amón, hijo de David. Entran aquí algunos personajes que son Absalón, Tamar, Amón y David, aunque no directamente porque ellos van a interpretar, pero al ponerle hijo de David tiene una intencionalidad, que son hijos de él, o sea, de una persona que en algún momento va a tomar partido en la trama. Entonces, por eso le menciono. Entonces, nos está haciendo un adelanto, ¿no? Entonces, el versículo 2 empieza con Absalón, hijo de David,
y termina con Amón, hijo de David. Y Tamar está en medio de los dos hermanos. Primero empieza diciéndole Absalón, hijo de David, y verán que aquí la historia no es de Absalón, sino que la narrativa es Amón y Tamar. Pero le empieza mencionando Absalón, hijo de David, y termina con Amón, hijo de David. Le pone en el medio. ¿Por qué? No, nos revela también, eso quiere decir, o sea, nos revela una situación que va a ocurrir en el futuro también, ¿no? Eso también. Ya. Esto también tiene que ver que en este inicio del versículo 1 no nos está adelantando que los dos hermanos tuvieran, por ejemplo, conflictos entre ellos, un conflicto político, conflictos que puede ser como son hijos del rey de David, conflictos de sucesión, que no se lleven ellos porque tienen conflictos de sucesión, sino que nos está diciendo que va a crecer un conflicto en lazos familiares, en el núcleo por la familia, no por la política, sino por la familia. ¿No? Y también nos está hablando, por ejemplo, dice, Absalón, hijo de David, y una hermana hermosa que se llama Tamar. Al decir que, ¿de quién dice que es la hermana Absalón? Tamar. De Absalón. Entonces, quiere decir que es media hermana de Amón. O sea, que quiere decir que Absalón y Tamar tienen la misma madre. O sea, son hermanos de padre y de madre. Entonces, eso también nos está explicando el texto. Miren cómo de un versículo vamos analizando eso, ¿no? Y también en esta oración dice que la primera oración nos hace el fortalecimiento del vínculo Absalón-Tamar, nos hace en una oración nominal. ¿Qué quiere decir una oración nominal? Por ejemplo, dice, aconteció que esto, teniendo Absalón, hijo de David, una hermosa hermana que se llamaba Tamar, es una oración nominal, ¿qué significa? Que es una oración de presentación, de relación, ¿no? Pero que se enamoró de ella Amón y David. En cambio, aquí nos presenta una oración verbal donde nos presenta ya una acción. El único que toma una acción aquí es Amón porque ya se enamoró. Allá hay ya un verbo. A los otros solo les hace una presentación nominal de relación. ¿Sí entienden la diferencia? En cambio, en el otro dice, se enamoró de ella Amón y ya presenta un tipo de oración ya verbal, ya le empieza a dar sentido que se enamoró de ella, porque él hubiera presentado, se llamaba Tamar y su hermano Amón, hijo de David, pero no, ya dice que se enamoró de ella. Eso es en el versículo 1, cómo empieza la trama de la narración. Está más clara cómo presenta, o sea, de ahí nosotros vamos dilucidando. Entonces, vamos al siguiente. En el versículo 2 dice, y estaba Amón angustiado por enfermarse, hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues ella era virgen. Le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo de rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Estaba con depresión, ¿no? No me lo descubrirás a mí. Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Otra vez vuelve a replicar que es la hermana de su hermano. O sea, ¿no? Entonces, vamos, en el primero dice, en estos versículos dice que da crucial importancia al amor, ¿no? El narrador da una importancia muy grande al término de amor, porque el narrador no se contenta con las afirmaciones que hizo en el primer versículo de que estaba enamorado, sino que utiliza otros medios para enfatizar ese medio e indica la intensidad ya del personaje interior. Dice que Amón estaba angustiado hasta enfermarse. O sea, ya está narrando, describiendo ya cómo se sentía en el momento. Y aquí podemos decir, ya cayó hasta en depresión, ya no quiere saber nada, porque ya estaba en cama, estaba enfermo. Por eso el otro le dice que está enflaquecido. O sea, el narrador quiere enfatizarnos el grado
de amor. O sea, el grado de amor que sienta. Bueno, aquí utiliza el término amor. Entonces, puede ser, nosotros podemos decir, no solo era pasión porque ya sabemos la historia, pero hasta que no pasó nada de la violación, él estaba enamorado. Como dice, no comía, no dormía, el amor le consumía. Le consumía, estoy enamorado. ¿Qué tipo de amor? No sé. Ahí quisiera acotar en esa parte, porque lo que mencionaba Doris, el hebreo, en el caso del hebreo, se mencionan 7 tipos de amor. Entonces, buscando en el texto original hebreo, la mención de ese tipo de amor es del amor sexual, del que habla el hebreo. Ahí está en el amor sexual. Bien, entonces es un amor. Y eso, qué interesante en los textos originales que ya de una vez nos dice, tenía pasión, pero ninguna traducción que yo he leído aquí me dice que sentía pasión. Todos me hablan de amor en nuestras traducciones. No, entonces eso es la desventaja que tenemos nosotros frente a los originales, porque para nosotros sigue siendo, y después nosotros le vamos diciendo, es que era un amor sexual, un amor pasional, pero aquí nos habla de amor, y amor a nosotros es amor platónico, hasta amamos a alguien sin que nos ame. No, a veces, sí, Todos los tipos de amor. todos los tipos de amor. Entonces, pero qué bueno, algún momento que podamos nosotros aprender a leer en el texto original, por eso es que lo hace. Entonces, dice que entonces el autor va indicando, pero nosotros estamos analizando más que desde la fuente, desde las narrativas, ¿no? Recuerden que yo no soy la experta teóloga, yo estoy analizando desde la narrativa cómo el autor va haciendo de ese texto, con qué intencionalidad va escribiendo el texto. Entonces él quiere indicar esas emociones, porque hubiera sido, está enamorado y punto. Pero no, indica y enfatiza en esta parte, y enfatiza en la parte de que viene a buscarle el amigo, y le dice, pero ¿qué te pasa que estás cada día, vas enflaqueciendo así? No, por eso dice, si tú quieres enflaquecer, no es que no dejes de comer, enamórate. Sí, y era verdad, nosotros teníamos unas compañeras gorditas en la universidad y después bien así. ¿Qué pasó? Es que me enamoré, dice. No, el amor es sufrimiento para algunos, creo. Bueno, entonces. Él está bien enamorado. Y la mica. Es por eso que nosotros jovencitas, cuando somos jovencitos, nunca engordamos. Estamos enamorados. Ya cuando nos casamos empieza, ¿sí se han dado cuenta que cuando nos casamos empieza el engorde? Entonces, yo en cambio digo es la buena vida, digo yo. En cambio es la buena vida, pero no. Pero bueno, él estaba dice que está enflaqueciendo, ¿no? ¿Y cuál es el motivo? Le dice, quiero saber, dime el motivo. Y el autor vuelve a enfatizar, yo amo. O sea, miren, vuelve a enfatizar, la primera parte quiere el autor describir mucho el amor que hay en la trama, ¿no? Entonces, hace una oración subordinada, dice. ¿Qué quiere decir una oración subordinada? En él dice, pues ella era virgen. Encima el autor le hace una oración que no es relevante. O sea, una oración que se enfatiza, por ejemplo, ¿dónde está? Él dice, él estaba angustiado hasta enfermarse por su hermana Tamar. ¿Por qué? Pues ella era virgen. Entonces ahí puede coincidir. Tiene lógica que es un amor pasional que no le puede tomar porque es virgen. Y empieza su dilema, ¿no? Le hacen oración subordinada en ese medio del sufrimiento. No dice, hubiera dicho, él estaba angustiado hasta enfermarse porque le amaba. No, estaba angustiado hasta enfermarse porque era virgen. ¿Sí entienden esa oración subordinada relacionada a lo que él está pasando? Viene una consecuencia de por qué, una explicación de por qué. No porque le amaba, es aquí, porque era virgen. Entonces es como que, qué paradójico, ¿no? Ahí hay un sentimiento de posesión,
Porque después de que ya pasa el acto, él le repudia, como le repudia, entonces hay sentimiento de petición por Tamar. Pero después ya que el sacrificio, su deseo de tener a esa virgen, la repudia. Ya. Ahí te muestra entonces más bien los contextos de... Pero si nosotros leemos, si no sabemos qué va a pasar en la historia y estamos en hasta este momento en el texto, ¿cómo le vemos a Amón? ¿Cómo le vemos? Solo hasta ahorita, nosotros no sabemos todavía qué va a pasar. Nosotros ahorita leemos la historia, pero hasta ahorita, ¿cómo le vemos a Amón? A mí me cae bien. Ahorita me cae bien porque está bien enamorado, está sufriendo, me da pena, o sea, digo, pobre hombre, enamorado de su hermana, qué triste, porque podía enamorarse de otra, de la vecina, de cualquiera que... No. Entonces digo, ay, y él sufre porque no le quiere hacer daño y sufre y se enferma, o sea, esa es la primera impresión. Ya, pero a mí también me parece que tiene un problema mental. Bueno, no sé, pues para esa época sería, no voy a... Y es que ahí entra algo con un amor sexual. Ya, veamos qué dice la Mica. Creo que ahí hay que tener en cuenta una de las partes que mencionaba Doris al inicio, que es el contexto de la narrativa, porque en ese momento sí se permitía tener una relación entre hermanos, o sea, entre la familia, no era mal visto. Entonces, para ellos, o sea, si él hubiera hablado, no era un enfermo mental, porque le hubiesen permitido estar con su hermano, porque era del contexto, o sea, era algo natural. Claro. Ahora sí le vemos como un enfermo mental. Yo tengo otra Sí, idea. pero ahí el enfermo va a ser otro, ¿verdad? Ya vamos a analizar. Un enfermo mental. El amigo. Ah, ya van tomando. Ya. Otro contexto de que es el amor sexual, porque él no estaba pensando en que es hermosa, en que quisiera vivir toda la vida con ella, en que compartir el amor con ella, que ella también se enamore de él. Pero todavía Él estaba pensando en que era virgen y que entonces ese era un punto en contra. Pero también él no estaba pensando en que era hermoso y que quería casarse y compartir. Porque cuando ella le dijo podemos casarnos, pedirle permiso a nuestro padre, él no quiso eso. claro. Era un amor sexual nada más. Es un punto, porque la tomó la cara. Sí, Ella no. sí, pero ya. Ahora, aquí el término hermana en estos versículos se va a repetir 8 veces en la narración. ¿Por qué creen que se repite? El autor está enfocando el término hermana, hermano, hermana aquí. ¿Cuál creen que es la intencionalidad? Es que tomemos en cuenta la prioridad de que son hermanos. La familia. Es un parentesco que... La familiaridad, porque ya dijimos que no va a ser un conflicto político, ¿no? Porque después va a tomar eso consecuencias, que muere el uno, que muere el otro, o sea, muchas cosas va a tomar sus consecuencias, ¿no? Pero tiene un desenlace familiar. Y aquí hay algo interesante que ya entra otro personaje. ¿Cuál es? El hermano. No. Dice, y entra, dice, Jonadab, miren cómo el autor le va a explicar, o sea, pero lo interesante, lo que me interesa es la narrativa, cómo le presenta. Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué es para Tamar? Es el primo de Tamar. Más que el amigo, es el primo, pero aquí hacen el énfasis en el amigo. Entonces eso vamos a ver también. Y Jonadab era un hombre muy astuto, dice. En otros le ponen como un hombre inteligente. ¿Pero qué quiere decir astuto? Malicia, en su inteligencia. O sea, ¿pero qué significa la palabra astuto? Cuando si a mí me dicen, yo soy una mujer astuta, ¿qué significa astuta? Malicia. Que, o sea, hago las cosas pensando ya en una intencionalidad extra, con otra intencionalidad, pero es una inteligencia
Un hombre astuto es muy inteligente. ¿No? Es muy inteligente. ¿Para qué utilice? O sea, eso ya es otra cosa. Entonces, miren, la presentación del autor con este autor, la familiaridad que tiene, que es hijo de Simea, yo ni sé quién es hija de Simea, sí sé que es hermano de David, ahí me entero que existe, pero entonces sacamos el parentesco que es primo de Tamar, es primo de Absalón, es primo de Amón. Pero dice, tenía un amigo, porque más que primo, eran amigos, no el amigo, porque a veces las relaciones familiares no nos establece ese vínculo a veces de amistad, no, a veces amigos son familiares o no familiares, ¿sí? Entonces, y dice, y le describe la personalidad. Entonces, mire cómo se va cumpliendo en esta primera parte, la parte de la narrativa, ¿no? Hay una introducción, hay la parte del amor que va introduciéndose, describió a los personajes, describe la situación y nos introducimos en la historia. Hasta aquí vamos entendiendo cómo el autor va utilizando todas estas cosas para nosotros poder entender mejor. Ahora que nosotros leamos el recorrido y no nos importe quién era él, porque muchas veces no nos importa que eso, lo que nos importa es que le violó, pero ¿cuáles fueron? ¿Cómo escribe esa narrativa? Y así escribe también la narrativa, otro tipo de narrativa. Pasamos a la siguiente. Dice, a ver, estamos en el 4 y de ahí en el 5. Y Jonadab le dijo, porque ya le dijo que estaba enamorado, ¿no? Así terminamos el anterior. Dice, sí, yo amo a Tamar, la hermosa, la hermana de Absalón. Entonces Jonadab le dice, ya, ok, tranquiliza, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Pero aunque sí estaba un poco delgado, pero no estaba enfermo, pero le dice, finge que estabas enfermo, ¿no? Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó, pues Amón fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle. Y dijo Amón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas. ¿Cómo será? ¿Qué hubiera sido esas hojuelas? ¿Qué serán? ¿Como tortillas? ¿Qué será? Porque necesita, digo, delante de él que cocine, que fría. ¿Cómo serían? No. Como las tortillas de tiesto eran las pues. Sí, entonces podía solo así, ¿no? Como así, yo no sé. Para que yo coma de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Entonces aquí en Jonabé dice que quiere dejarnos claro, porque yo digo, ¿y Jonadab qué? ¿No? Dice, el autor quiere dejarnos claro qué motivó a Amón a que actuara como lo hizo y nos menciona la sugerencia a Jonadab como uno de los factores más importantes. Porque ¿quién sugiere, quién empieza a planificar qué deberías hacer? Le aconseja, le da. Pero esto es interesante. Nosotros podemos aceptar o no aceptar el consejo del que nos dé la persona. Pero como no estaba enamorado, entonces fue como que la cascarita. Entonces dice, aquí dice, quien acepta un consejo y decide ponerlo en práctica no puede culpar a quien lo aconsejó. ¿Sí? Entonces, a pesar de que él era el sí, no, sino que es responsable de sus actos. El consejo de Jonadab no minimiza en absoluto la culpa ni la responsabilidad de Amón. Entonces, pero ¿quién crea y quién le ayuda? O sea, ahí hasta nos hace, hasta nos hace describir con el consejo que él hace que él era más inteligente que Amón. Es el autor intelectual. Eso. Y el otro es el material. Ah. Por eso es que el narrador ya se adelanta a decir cómo era Jonadab, porque menciona. Ya le dice astuto. Entonces ya dice, ¿quién está planificando? Y el otro. Pero
Aquí en algún momento le dice, o eso quedaría entre los dos en silencio, le dice, y le violas, y te acuestas. No. Pero, o sea, aquí no le dice, es como que a mí me da muchas, como, solo que venga para acompañarle y se tranquilice al verla y que esté con él y que ya se calme. Porque uno a veces quiere verle al amado y que le diga, o sea, en ningún momento, o no sé si es que entre ellos, ese narrador no se metió, si el narrador puede meterse en el pensamiento de la persona y no se mete para decirnos que si le dijo o no que le viole. O eso solo fue ya acción de él. Debido al momento, pero en ningún momento le dice, solo le dice que, ahora, le dice, él le dice, en esta narración dice, no solo transmite hechos, sino razones psicológicas, dice, la personalidad de Amón también ilumina, no, aquí es la personalidad de Jonam, también ilumina la de Amón. Este necesita el consejo de aquel porque es incapaz de salir solo de su conflicto emocional, lo que decía la soñita, se me fue, que dice, cuando uno está en una etapa deprimida, en una etapa a veces uno no logra salir y las personas vienen y nos dan consejo y uno escucha el consejo y hace, porque uno solo no puede salir, necesita de alguien. Entonces es como que él no podía solo, necesitaba que alguien le diga el empuje de cómo reaccionar, ¿no? Y resulta extraño que Jonadab proponga algo en prejuicio de su prima. O sea, resulta extraño, ¿no? Dicen podría ser el análisis narrativo, que podría ser que la lealtad de un amigo vale mucho más que la relación de un familiar. Además, la posición del Amón, era mucho más alta que la del primo, porque él era el hijo del rey, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en casos de violaciones, por ejemplo, yo me acuerdo de este muchacho, de la violación del muchacho Piña, ¿cómo se llama la chica que? La Karina del Pozo. Hay todo un entramado de la lealtad de los amigos para taparse la violación y culpar a otra persona. Bueno, eso se sabe ya después, porque ahí todos eran los violadores, todos eran los... No, y después se logra descubrir que el que nunca estuvo ahí le involucraron, o sea, la lealtad de un amigo se pusieron en silencio, de acuerdo, tramaron todo. No importa, esa lealtad es mucho más fuerte para perjudicar, no importa quién, la vida de quién, y así. O sea, aquí no le importó prejuicio de su prima, pero pensaría él que va a hacer eso no sé, es raro, y es algo que no nos dice el narrador. Es algo que no nos dice el narrador. O su condición de enfermo, como dice hizo lo que hizo, no sabemos. Pero aquí también hay algo muy importante que ver. ¿Por qué le dice al rey, pídele al rey que venga ella a visitarte? ¿Será que él acaso ya le molestaba antes a su hermana y ella ya no quería acercarse al hermano? No quería, ya antes ya le molestaba y ella decía, si él me llama yo no voy. Pero si le ordena el rey, ella no se va a negar. Entonces, encima más el Jonadab le involucra en el plan al rey para que él no se oponga y todo lo que pase es con consentimiento de David. Porque a la final también vamos a ver que David parece que no hizo nada, ¿no? Solo entristecerse. Entonces también ya nos va adelantando el narrador lo que pasa. Y nos va adelantando. ¿Ok? Entonces, vamos con la siguiente. Hasta aquí yo les vamos a hacer, y de ahí vamos a trabajar en grupo en las demás, sobre todo en la más importante cuando ya viene la violación. Dice, y Jonadab le no, este ya estaba. Las dos son la misma.
Ya, entonces vamos a la 14. Ya. 10. Entonces Amón dijo a Tamar, trae comida a la alcoba para que yo coma en tu cama. Aquí es importante a la alcoba. Ya se mete también un contexto de lugar. Ya nos narra una alcoba. No le preparó la comida en la cocina y él estuvo sentado en el comedor. Como ya le dijo que se acueste, que estaba enfermito. Entonces trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando a Tamar de las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Y ella entonces le respondió, no, hermano mío, no hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tan vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Ok, entonces, vamos, usted se da la vuelta, va a trabajar así, con la hermana, con la hermana, con la hermana, con la hermana. Vamos a trabajar en esta segunda parte de la trama para mirar lo que el autor quiere decir y entre todas vamos a analizar, porque vamos a ver qué más ustedes pueden interpretar de las narrativas, del espacio, de las situaciones psicológicas, de la acción. Y recuerden que aquí ya entramos en el nudo o no entramos en el nudo. Entonces, vamos. Perdón, no se escucha bien. Igual aquí. Acá trabajamos. Aquí lo que vieron para ver. Ya, a ver Soñita. Ya, por favor, ¿En línea alguien tiene algún argumento? Hasta que aquí se organice. A ver, Sandra. No. Si alguien que está en el Zoom tiene algún análisis de la narrativa, hasta que aquí se organicen. Allá. Ok, vamos a ver. ¿Quién quiere exponer algo de lo que hizo? A ver. en el versículo 10. A ver, del versículo 10. Ya. Amón ya tenía planeado el mal que quería hacerle, por eso le hizo llevar a la alcoba, que ahí le dé de comer. Es un indicio de que él ya no quería, él ya tenía todo planeado en su mente, que es lo que quería hacer con Tamar. Y Tamar se fue a la habitación ignorando lo que tramaba. Aquí hay solo en un versículo hay 2 menciones de alcoba, ¿no? Es como que hay una intencionalidad ya implícita que nos quiere poner el autor. Muy bien. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Otro grupo? Con Inesita nosotros hicimos un resumen desglosando de versículo en versículo. Ya, a ver. En el versículo 10, nosotros leímos de que Tamar fue ingenua y confió en él. Pero ¿hay ingenuidad o hay una orden del rey? Pero ignoraba. Pero, sí, fue ingenuo. Fue obediente. Claro, no es ingenuo. No. Ingenuamente. Tal vez, claro. Porque ignoraba. Bueno, hay ingenuidad en eso, ¿no? Pero hay una obediencia de ella. Porque yo digo, para que el rey le ordene, o sea, él ya creo que le estaba molestando. También. No sabe cuando alguien le está molestando, pues, o sea, ya, no sé, por más precavido que sea, la persona no, ya le cacha. También se puede. ¿Y a qué más? Que era amor al hermano. Eso fue lo que le sedujo y le sugirió que se acostara con él. ¿Hay seducción ahí? No. ¿Hay seducción? Cuando ella se puso delante de él para que comience así, él le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. ¿Eso es seducción? No.
No, El 11, Ramón, y adelante. a ver, ¿qué tiene? A ver, otro, hay que tener hay que tener muy contexto. En ningún momento la intención del narrador, en esas hay seducción. ¿Cuál sería la diferencia entre seducción y eso? Aquí yo creo que en el hebreo, en el texto debe ser muy interesante leer que dice, acuéstate conmigo. Algo debe ser una palabra más. En el hebreo, ese acuéstate ya le invita a ella al acto sexual. Claro, así como aquí hay una palabra que nos gusta, que es tengamos sexo, hagamos el amor, no sé, o sea, en esa palabra debe haber sido las traducciones. Aquí como que es más sutil la... Por eso, Amón ya se adelanta las verdaderas intenciones que tenía. No le toma todavía la fuerza. Porque el primero que lo hizo con una respuesta. Entonces, Tamara ya ya. sabía que él estaba atrás de Pero ella. no claro, pero no hay seducción, sino ya hay la primera intencionalidad a forcejarle. Ya. Ok, ¿qué más vieron? A ver, sí, una más y continúo con otra. Que Tamara ya sabía las intenciones que él tenía porque ya le molestaba frecuentemente. Por eso ella le dice, no me hagas violencia porque me vas a deshonrar. O sea, Claro, ella pero ya ahí ella ya sabe porque ya es explícito mismo ya es explícito mismo lo que ya quiere estar con ella sexualmente. Ya. A ver, el grupo de ustedes. Lo que yo veo es una escena bastante elaborada, o sea, bien preparada para que Amón le poseyera a Tamar. Porque él en el versículo 12, tenemos ahí, explica claramente sus verdaderas intenciones, porque él era virgen y no la podía tener así de. Entonces, él la forzó con violencia. Entonces, aquí lo que yo veo es que él, la intención propia, todo el tiempo estuvo esto, de poseerla. Y después, ella a pesar de la súplica, porque ella le suplica y le dice no, y le da solución, porque ella le plantea una solución y le dice, habla con el rey. Pero él no quería tenerla por esposa, él quería solo poseerla porque le gustaba, porque eso, como él era hijo del rey, supuestamente, entonces, y también hay una especie de mucho machismo, ¿no? En el hecho de que el primo mismo coge de manera, yo le veo perversidad a él, al primo, aunque diga que es solo un consejo de amigo, el hecho de que ya le esté dando la facilidad, porque como amigo te dice que debe de haberle conversado exactamente todos los deseos que él tenía como amigo. Ya, una de las cosas, estemos o no de acuerdo con lo que ella ve, como dice yo veo, es que la narrativa nos lleva a eso. Nosotros en las narrativas podemos mirar y tener varias lecturas de lo que el narrador nos quiere contar, incluso más allá de lo que el narrador nos cuenta. Entonces, miren que se va cumpliendo ¿cómo se llama? Los objetivos de que tiene las terminologías, ¿cómo se llama? La narrativa violenta, en este caso, porque me dio algunos argumentos, ¿no? La intencionalidad de las personas, la condición de la humanidad y mucho que va tomando. Pero aunque está bien, o sea, está bien porque ya está enojada ella con él. Ella ya está enojada con el Jonader. A pesar de que, no, con el primo está enojada. Ya, porque él dice, le ve todo, inclusive hasta más mal que él. Pero lo que ella nos ha hablado de los argumentos es importante que aquí hay que analizarlos, ¿no? Los 3 argumentos que le presenta Tamar. Primer argumento, una súplica. Le dice, ¿no? En la súplica, no me hagas tan vileza. Entonces, no, hermano mío, no, o sea, no le dice, ve desgraciado, infeliz, o sea, todavía con el respeto, ¿no? No, hermano mío, hermano, ese es mi hermano, no me hagas violencia, ¿no? Porque no se debe hacer eso en Israel. Hacer violencia en Israel significa el delito sexual, porque la ley en esa época ya aplicaba para violencia, para los delitos sexuales. No, lo que no pasaba en la época que la Dina fue violada. Pero no importa si la Dina fue violada, bueno, y después vemos a la Dina, pero en esa época no había. Entonces, y le dice la súplica, ¿no? No hagas tan vileza. Y de ahí
un argumento para apoyar su súplica. Le da un argumento para apoyar que él es Señor. No hagas vileza, porque es hermano. no hagas tal vileza, porque él hacer también esa tal vileza queda como un ser despreciable ante el juez, ante las leyes, ante todo, o sea, como el violador, porque ya existe una pena de muerte por ese acto, ya existe. Ahora, claro, como el rey tampoco no hizo nada, iban a tomar la mano propia. Entonces, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Ella le da un argumento. Y tú serías estimado como uno de los perversos de Israel, porque ya existe la ley. Te ruego, pues ahora que hables con el rey, le da una propuesta alternativa. Porque ella no le está diciendo ya no, no quiero, no te amo. Y le está diciendo, bueno, voy a estar contigo. Da como que la idea de que, sí, también me gustas, o también te amo. Pero habla con el rey para que actuemos de la forma correcta, ¿no? Más él no quiso ir, sino que pudiendo más. Entonces, esto es muy importante de la narración que está. O sea, ya le da como algo de lección, alguna cosa de ética y moral. Claro, en medio de esa situación. O sea, en medio de, porque uno ya está en una situación, porque él inclusive... Ya bajo presión, porque ya le dijo, ya más arriba le dice, ya sí, no, hermano mío, no me hagas violencia, o sea, ya estaba en una situación media. Porque inclusive antes ya les había mandado a todos que salgan. Les sacó a toditos, ¿no? Váyase. ¿Alguien tiene algo más extra que añadir? Ustedes en el grupo de atrás, Martita. Vileza para Israel era que las personas son insensatas y hacen cosas absurdas. Y el término también que dice ahí, serías considerado como uno de los perversos en Israel, es la abominación que él estaba intencionalmente por hacer con ella. Ella para mí le trató de disuadir que no lo haga, pero... Y aquí es muy, sí, gracias Martita, eso es bueno lo que usted dice para Israel, porque inclusive ya nos está narrando dentro de la narrativa que esto de contextos, ¿dónde fue? En Israel, no en el exilio, no en ningún momento del éxodo, de nada, de algún lado, sino fue en Israel, donde ya se aplicaban las leyes, donde había una monarquía. Estamos viendo, hasta eso nos ayuda el narrador a mirar en esta narrativa. Y finalmente se acostó con ella. Sí, se acostó con ella. ¿Y luego qué pasó? Luego la aborreció con la siguiente. Solo teníamos que leer esta. Sí, pero para terminar, porque ya tenemos ni 10 minutos, para terminar rápidamente. Después de que le Sí, luego la aborreció Amón con Tanga, le aborreció, aborrecer. Es más que odiar. Ya que tenía vileza, no era perverso. Con tan aborrecimiento que él odió que el odio con que le aborreció fue mayor que el amor que le había amado. Ahí vemos, y le dijo, ven, levántate y vete. Ahí hay un contraste, ¿no? Primero le dice, ven, acuéstate. Luego le dice, levántate y vete. Esa contradicción. Eso es muy interesante en la narrativa, ¿no? Dice, y ella le respondió, no hay razón mayor mal que este de arrojarme en el que me has hecho. Mas él no quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella las puertas. Entonces, con llave, mejor como que ella va a regresar a rogarle. Entonces, aquí lo que les hablaba de la Dina, ya le violó, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó con el violador de la Dina? No, con la Dina. No sé con la Dina que no tengo idea. Antes, el que le violó, se enamoró de ella y pidió matrimonio a su familia. O sea que, porque le deshonró, ¿no es cierto? Entonces, para cumplir, para aliviar la deshonra, para tapar la deshonra, para cumplir su deshonra, le pidió matrimonio. Y la familia dijo, bueno, aunque sus hermanos querían vengarse del que le violó.
pero aceptaron que se casen. Entonces, ¿qué pensó ella? Ok, ya me deshonró, ya, se le pasó, pero entonces puedo todavía casarme con él y no quedar como la mujer deshonrada, pero no. Encima de eso, le mandó, o sea, le echó. ¿Saben lo que significa ¿cómo se llama? El ser echada ni siquiera por él mismo, sino por un criado, por un muchachito y un criado, porque aquí dice, le llamó a un criado que le servía y le dijo, fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. O sea, ni siquiera él le echó. Vino un criado y le dijo, váyase, o sea, esa persona, según la crítica y los expertos en la narrativa bíblica, dicen que esa deshonra, esa acción fue peor que la violación. Peor que la violación. Eso es todavía más humillante, el ser echada como un perro, como que hubiera cometido ella fuera todo lo malo. Porque había la posibilidad que luego de la violación todavía él le decepcionara. Entonces, eso, sí, entonces eso es terrible, como ellos hacen un análisis de su personalidad. Ahí sí entra la personalidad. ¿Cómo entraría la personalidad en ese acto del amor? Hay una cosa importante que yo veo aquí, es lo que habla sobre el amor humano, porque aquí estamos hablando la narrativa sobre el amor humano y vemos las consecuencias de lo que puede ser el amor humano. O sea, el amor humano es más hacerlo que emoción, no estar dentro de lo que en realidad nos da a conocer lo que es él y nos da la diferencia de lo que es el amor divino. A nosotros analizar lo que ha pasado en este amor humano, digamos, y la emoción que se deja llevar solo por los sentimientos y emociones. No hay un verdadero amor que debe de crecer desde Dios. Aquí no hay el amor de Dios, no entra. Entonces, prácticamente yo creo que el autor ha sido generoso al lograr como amor lo que sentía amor. No es un verdadero amor. Entonces, o sea, ya vimos que en el texto original era amor pasional, sí, amor sexual. Pero ahí hay una cosa muy importante. Muchas veces, muchas mujeres violadas, lo que pasa es que no avisan y queda así por no perder la vergüenza, la deshonra y todo, ¿no? Pero ella no actuó así, o sea, ella dice que tenía unos vestidos de esas de las princesas, porque ella era princesa, era. Entonces, ¿qué significa tomar la ceniza, esparcirlo sobre su cabeza y rasgar los colores que estaba vestida? La Mica que sabe más de esos términos, de esas, ¿cómo se llama? Simbolismos. ¿Qué significaba eso que ella hizo? Ponerse la ceniza, o sea, ¿a dónde se fue a coger la ceniza? Porque ya le echaron, se fue y rasgó sus vestidos, y dice que iba por la calle gritando, llorando, o sea, ella no quiso tapar su dolor, no quiso tapar su vergüenza, su deshonra, o sea, hizo eso. ¿Qué significaba eso? Bueno, en el caso de mancharse la cabeza con la ceniza, tiene dos connotaciones, porque se usa cuando un familiar muere. Pero también se usa en el caso de cuando uno quiere señalar una mancha o justo lo que dice, un aborrecimiento que uno ha recibido. Entonces, está esas dos connotaciones, la muerte o la mancha que uno ha recibido. Y en el caso de las vestiduras, bueno, ahí puede ser por varias razones, que es en el caso también de la muerte, cuando un familiar muere. Está en el caso cuando uno ha recibido o ha tenido una pelea con alguien y ha caído ante la pelea, también se rasgan las vestiduras. Y en el caso de las violaciones físicas o de cualquier tipo, en ese contexto de las personas, ¿no? También señala. En el caso de las mujeres, hay un estudio que hacen los académicos y señalan que el rasgarse las vestiduras para las mujeres es haber roto el velo virginal de ellas. Sí, porque ella
se fue gritando, dice él, ¿no? ¿Cómo sería que se fue gritando hasta llegar a la casa? O sea, no se fue o sea, como se fue donde Absalón, entonces por eso deducimos de que eran hermanos en la introducción y que iba a llegar donde él. Recuerdan que en el principio nos inicia presentando a Absalón y entra aquí. Le dijo a su hermano Absalón, ha estado contigo tu hermano Amnón, o sea, bien suavito, ¿no? Esa palabra como dulce, porque cualquiera le dice, te violó, ha estado contigo, o sea, otra forma de calmarla, de apaciguar las cosas, o sea, para ella ya no hacerle sentir más mal, ¿no? Porque dice, pues cállate, hermana mía, tu hermano es, como aquí dice, marido es, que pegue nomás. No se angustie tu corazón por eso. Y se quedó tan desconsolada en la casa de Absalón, su hermano. Entonces, ¿qué le ven aquí ustedes? Aquí atrás los dos varones, ¿qué le ven en la última parte de aquí, ya que ya le dice el hermano? Sí, o sea, como hombres digo, ¿no? En el sentido de que como vi a su hermana, la hermana, como él no tenía hijas como su hija, ¿no? Y le dice, me violaron. Pero él no utiliza ese término. Aquí la crítica dice, él fue suave en la forma de tratar a su hermano en el acto que cometió. Has estado con él. Pero dicen que él también pensó que él va a pedir a su hermana. Porque podía casarse con su hermano. O sea, ya tu hermano es calla, ya arreglaremos, pero él ya entró en la venganza después. Entonces, ¿cómo le ven ustedes? Ya pasó 3 años. Pero ¿cómo le ven ustedes? O sea, pero el tiempo no importa, pero cumple. ¿Cómo le ven a esta parte de la actuación del hermano del Absalón? Terrible, hermana. No, como hombres quiero una perspectiva. ¿Qué quisiera decir el narrador? Bueno, desde textos anteriores yo vi que en ese medio, en esa época, siempre la mujer fue dulce, digamos, y aceptaba las cosas que los hombres de alguna manera implantaron ya en la época. Entonces, yo, por ejemplo, cuando te hablaba, que tal vez ella también le amaba, Amón. yo no lo veía más bien esa perspectiva, más bien ella tuvo que acercarse, podría decir, y no creo que realmente le amaba, porque le condicionaba la época, digamos. Y eso se extiende hasta el último versículo, lo que estamos hablando, de que, como bien dice, el hermano ya diría que se va a solucionar cada vez casándose, pero el otro simplemente no quiere saber nada. Entonces, esa discriminación, digamos. Pero ahí hay un análisis que hacen unas feministas que yo leía. No, ya terminó con eso. Diciendo que él fue un buen hermano, o sea que desde el hecho de apoyarle a la mujer, porque aquí lo primero que hacen es echarle la culpa a la mujer. Sí, por la condición, que dónde estabas, qué estabas haciendo allá, por qué te vestiste, por qué te insinuaste. Entonces, desde una perspectiva que había leído esta parte de este texto que justo aparecía, decía que él fue un hermano como que a apoyar y las cosas como decir, quiero denunciar, ya, tranquila, claro, no en el sentido, o sea, para esa época les decían, no le acusaron encima a ella más de qué estaba haciendo, a pesar de que la mujer tenía que perder, pero le ven el lado positivo de eso. Ok, entonces, bueno, el tiempo es corto para hacer estos análisis. Espero que en algo hayamos más o menos entendido lo de las narrativas para que podamos en textos futuros también nosotros poder aplicar y utilizar este tipo de situaciones y entender más el mensaje que nos quiere dar Dios. Ok, gracias a ustedes.